Bendiciones, amados hermanos, buenas noches, el Señor les bendiga. Feliz 30 de abril para los niños. Que Dios bendiga a todos nuestros niños, que son una bendición. Y vamos a ver cómo andamos de conectados, porque ya es el tiempo. Que vaya usted invitando ahí en su hogar a que se conecten los que quieren escuchar este mensaje. Y en un momento disfrutamos la alabanza, amén. Pongan mucha atención en la letra. Pero que Dios les bendiga, bienvenidos. Centro Cristiano El Mesías, que Dios les bendiga. A todos nuestros amigos, a todos los que nos están viendo por la transmisión, por el enlace. Ok, ya estamos checando aquí quién está conectado. Amén, gloria al Señor. Mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Pues bueno, vamos a comenzar este tiempo, hermanos, de estudio. Acuérdense que estamos viendo los tiempos de los profetas en nuestros tiempos. Y hoy vamos a ver un profeta que es uno de los más grandes y más importantes. Este profeta es Elías. Y vamos a estar viendo qué tiene qué decirnos Elías para nuestros tiempos, qué tiene que hablarnos Dios a través de este profeta y cómo lo usó Dios. Y lo más importante es su llamado y cómo es conocido y en dónde Dios lo pone para hacer su obra. Amén. Pero ustedes acaban de escuchar la alabanza al taller del maestro y a lo mejor ahorita no entienden por qué escogimos esta alabanza, pero vamos a irlo desglosando, vamos a ir viendo a través de la palabra de Dios y de lo que el profeta hizo. Pero vamos a empezar con una oración. Amén. Te bendecimos, Padre. Dale bendición a todos aquellos que están conectándose en esta transmisión. Señor, que tu Espíritu, Señor, nos alumbre, que nos dé en nuestra mente y en nuestro corazón la seguridad, oh Dios, de que estamos siendo tratados por ti, Señor, y que tú nos tienes en tu preciosa mano, Padre. Bendice este estudio, bendice, Señor, lo que vamos a hablar en esta noche. Bendice a la iglesia que nos está viendo, Señor, a través de esta señal, Señor. Los que están conectándose en vivo, los que nos van a ver después. Trae bendición sobre todo a aquel, Señor, abre su corazón, su entendimiento, para que, Señor, ellos puedan llegar a ti, acercarse a ti, conocerte y entender, Señor, que nada se te pasó a ti, tú todo lo tienes, Padre, como tú quieres que suceda, bendito Dios. Y esta es nuestra excepción. Vamos a escudriñar tu palabra y te rogamos que la bendición de tu Espíritu Santo nos alumbre, nos dé revelación a través de tu Espíritu Santo, entendamos y podamos servir y podamos obedecer a tu palabra. En el nombre de Jesús te alabamos y te damos gracias. Amén.
Amén, bienvenidos a todos, hermanos, los que ya están conectados, los que están ya en la red, en el Face, los que están ahí ya mandando sus saludos, sus bendiciones, a los que están lejos, los que están cerca, a todos les amamos. Es un gusto, es un placer tenerlos aquí con nosotros en esta noche, y hemos preparado un tema muy especial, como lo hemos estado haciendo a través de los profetas. Hemos visto Jeremías, hemos visto Ezequiel. Hemos visto, hermanos, profetas que nos han marcado y nos han dicho todo lo que está pasando y cómo Dios ha estado hablándonos a través de estos profetas. Hemos visto Ezequiel también. Y hermanos, hoy vamos a ver un profeta bien tremendo, bien poderoso, porque este profeta es Elías. Y Elías es conocido como el profeta de fuego. Elías es conocido como el profeta que es el más grande, vamos a decirlo así, el que hizo descender fuego del cielo. Y muchos hay en expectativa de lo que va a pasar con este profeta en los fines de los tiempos, en Apocalipsis, que es lo que sucede con el espíritu de Elías. Y lo que vamos a ver hoy es bien interesante, hermanos, porque vamos a estar escudriñando la palabra de Dios primeramente. Y yo le quiero invitar a que vaya usted conmigo a Santiago, a su Biblia, porque vamos a estar viendo Biblia, así que traiga su lápiz, su cuaderno, su pluma. Vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Bienvenidos a todos que ya están en sintonía. Nuevamente, bienvenidos a todos los que están conectando. Comparte este mensaje porque es para la gloria de Dios. Y vamos a ver este profeta, empezando por Elías, Santiago capítulo 5, versículo 17. Santiago 5, 17. Amén. Y mire, vamos a ver acerca del profeta Elías, según Santiago 5:17, que dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y ya nomás por ahí del puro comienzo entendemos que Elías era un hombre como usted y como yo, que tenía pasiones en todos los sentidos semejantes a nosotros, emocionales, que tenía pasiones en su carne, que tenía sentimientos, emociones, que había cosas que le gustaban, que no le gustaban, cosas que quería hacer, que no quería hacer, pero él estaba sujeto a todas estas pasiones, igual que nosotros, como cuando algunas veces no queremos ser obedientes, no queremos hacer las cosas que Dios nos ordena. Bueno, pues Elías también, por su pensamiento y su corazón, pasó todo esto, pero la escritura dice que él oró fervientemente, y la oración, hermano, hace cosas bien tremendas. Entonces, ahorita vamos a estar viendo a qué se refiere acerca de las pasiones, acerca de que estuvo sujeto a estas pasiones Elías. Y lo que yo quiero que veamos es que el versículo 17 dice: lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. O sea, 3 años y medio. Ajá. Y nosotros podemos ver en Daniel y en Apocalipsis acerca de la tribulación y la gran tribulación, porque son 7 años, 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación. Entonces, acerca de lo que está hablando aquí Elías, pues tiene mucha relevancia con respecto a las cosas escatológicas en Apocalipsis, y vamos a estar escudriñando esto, pero tal vez no nos dé tiempo de ver todo lo que es Elías, así que vamos a empezar en esta ocasión como la primera parte, y el jueves, si Dios nos permite, vamos a estar viendo la segunda parte. Versículo 18 dice: lloró, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Ok. Nosotros vamos a ver que este profeta es un profeta bien tremendo, hermanos, porque era el profeta que, como usted lo puede ver ahí en Primera de Reyes 17, se va a dar cuenta en el 18, 19, que este Elías pues enfrenta no solamente a los profetas de Baal, sino enfrenta al mismo Dios de los que estaban ahí con Acab, y a que adoraban a Baal, y él los enfrenta y enfrenta a su Dios. Y nosotros vamos a estar analizando lo que él hace, pero antes de todas las cosas que Elías hace, antes de todo lo que él le confronta y enfrenta en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yahweh, pasan cosas bien interesantes, hermanos, que nosotros tenemos que analizar, porque no nada más Elías salió de la escuela de profetas y se fue ahí y Dios lo usó, sino que hubo un momento en que Dios
lo tuvo que meter en un estado y en diferentes lugares para que él aprendiera, para que él estuviera sujeto, para que él obedeciera, para que él estuviera aprendiendo muchas cosas que iban a servir más adelante en su ministerio. Así que, bueno, primero vemos aquí que Santiago nos describe que Elías era un hombre que dice sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea que, y lo mismo entendemos de parte de Jesús, que fue tentado en todas las cosas y probado en todos, pero no se halló en el pecado. O sea, estábamos hablando del Hijo de Dios, y una tipología del Hijo de Dios es Elías, porque fue también en todas las cosas semejantes, en pasiones, sujeto a todas ellas, pero en él no hubo pecado. O sea, nosotros podemos entender y ver que Dios toma a hombres que quieren vivir en santidad, a hombres que quieren agradar a Dios, y a hombres que están dándole la honra y la gloria a Dios. Hemos visto a través de estos profetas, de estos tiempos de los profetas, tres cosas: justicia, santidad y verdad. Y no va a ser la excepción con Elías. Entonces, mire, vamos a ir ahí adelantito. En la siguiente hoja está la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, y voy a leer Biblia, voy a estar leyendo Biblia para que ustedes escudriñen la palabra de Dios, como dice la escritura, que Jesús decía, escudriñar las escrituras. Vamos a escudriñar las escrituras. Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, del versículo 3 en adelante, y vamos a ver a qué se refiere la escritura cuando habla de los profetas y cuando habla de las pasiones semejantes a las que estuvo sujeto Elías, Abraham, Jesús y muchos más, y que por la fe muchos de ellos, dice la escritura, que saltaron muros por la fe, hicieron por la fe, alcanzaron por la fe, bueno, una infinidad de cosas, amén. Pues dice en el capítulo 1, versículo 3 de primera epístola del apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pues ahí empezamos acerca de este ministerio de gran misericordia que nos da esperanza viva, porque nos hace renacer. ¿Para qué? Para que tengamos esperanza de que vamos a resucitar de los muertos. Apocalipsis dice: bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre él. Amén. Después explicamos el texto un poco, pero se refiere a la primera resurrección en Cristo Jesús. Los que resucitaron en Cristo Jesús no tienen parte en la segunda muerte, que es la segunda muerte, el lago de fuego. Amén. Versículo 4: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Esto está hablando de una esperanza viva en Cristo Jesús, que es una esperanza que no se corrompe, y lo vimos con Job, no se corrompe, acerca de las obras, acerca de la fe probada, que no se corrompe la obra del Padre, ni la obra del Hijo, ni la obra del Espíritu Santo. Amén. Y vemos nosotros que no se puede contaminar, no se puede marcesible, no es inmarcesible, y está reservada en los cielos para nosotros, que la herencia del Señor, porque somos juntamente con Cristo coherederos. Versículo 5: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta, ¿en qué? En el tiempo postrero. ¿De qué tiempo está hablando? Del tiempo postrero, o sea, el tiempo de nosotros. Ahorita se va a dar usted cuenta porque está hablando de nuestro tiempo. Verso 6: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cómo? Como Elías, lo está diciendo aquí, que fue sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, como Jesús y como los grandes padres de la fe en la Biblia, que fueron afligidos en diversas pruebas, porque tiene un propósito esto en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseña que el cristiano tiene un propósito. Amén. Romanos 8, la Biblia nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien, a los que amamos a Dios y conforme a su propósito somos llamados. Entonces hay un propósito de Dios para nosotros, siempre. Por eso tenemos que ser, muchas veces es necesario ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que esa área en la que Dios necesita trabajar, Jesús necesita trabajar, el Espíritu Santo necesita trabajar, sea santificada para Dios. Porque nosotros no podemos presentarnos así como somos delante de Dios, porque la Biblia dice que
que ni la sangre ni la carne heredarán el reino de los cielos. ¿Sí me está entendiendo? Sino solamente, hermanos, los que estamos siendo transformados por la regeneración del Espíritu Santo de Dios. Entonces, aquí está hablando de si es necesario, tenemos que pasar por diversas pruebas. ¿Por qué? Porque es el propósito de Dios. Verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y la Biblia dice en 1 Corintios que el fuego la probará porque será manifiesta y revelada toda obra. Verso 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Por qué? Porque nosotros andamos por fe y no por vista, dice la Escritura. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Gloria al nombre del Señor. Esos somos nosotros. Aleluya. Verso 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuándo se va a acabar la fe? La fe tiene un principio con Jesús. Y la fe tiene un fin, también con Jesús. ¿Cuándo se termina la fe? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El día que nosotros seamos arrebatados al cielo, el día que los muertos resuciten, el día que nosotros que estemos vivos, seamos llevados a la presencia del Señor, hermanos, se acabó la fe. Ya no estamos creer, porque lo vamos a ver con nuestros propios ojos, porque lo vamos a palpar con nuestras propias manos. Amén. Entonces, ese es el fin de vuestra fe, la salvación de nuestras almas. Verso 10, los profetas, y aquí vamos a empezar a hablar acerca de los profetas que hemos hablado. Hablamos Jeremías, Ezequiel, Daniel, y hoy estamos hablando de Elías. Ajá. Y miren lo que la Biblia enseña acerca de los profetas. Verso 10 de Epístola del Apóstol Pedro, capítulo 1, verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Se está dando cuenta usted de que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a quién? A nosotros. ¿De qué profetizaron? ¿De la ley? No, Señor. Los profetas profetizaron de la gracia. Por eso todo el Nuevo Testamento está lleno de la gracia de Jesucristo, de la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos, Efesios 2:8, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. El Evangelio no se vende, el Evangelio no se negocia, el Evangelio es gratuito. Da de gracia lo que de gracia recibimos, dice la Escritura. Entonces, mire, dice que ellos indagaron diligentemente acerca de esta salvación. ¿De cuál salvación? Pues ellos hablaban de un Cristo que no conocían, hablaban de un Salvador que no había llegado a ellos, hablaban de tiempos finales que no sabían qué iba a pasar. Ellos veían visiones, Dios les mostraba sueños, Dios les daba palabras, Dios les daba visiones a ellos, y ellos solamente hablaban de lo que Dios les decía y se medio imaginaban lo que iba a pasar, más cuando hablan de Jesucristo. Porque dice el versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, como por ejemplo el profeta Isaías 53:5, Isaías 53 desde el versículo 1, y dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. Isaías estaba profetizando de algo que él no sabía. Estaba hablando del Hijo de Dios, pero él no entendía por qué estaba sufriendo eso. Mas sin embargo estaba profetizando porque el Espíritu le estaba indicando en el tiempo, y estaba hablando de Cristo por el Espíritu, y estaba anunciando de antemano el sufrimiento de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, porque no solamente estaba hablando de la crucifixión ni del padecimiento de Jesucristo, sino aquí el profeta Isaías, no estoy hablando de Elías, estoy hablando de Isaías, lo que dice aquí. Él estaba hablando, hermanos, no solamente del sufrimiento de Cristo, sino estaba hablando también de la gloria que vendría tras ese sufrimiento. ¿Y sabes cuál es la gloria? Lo que acabamos de leer nosotros, la salvación. Porque a través de Jesucristo alcanzamos salvación. A través de ese sacrificio ahora somos limpios, somos salvos. A través de ese cordero que fue, y como cordero dice la Escritura que llegó al matadero, no abrió su boca. A través de ese sacrificio
Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así, por ese sacrificio ahora nosotros somos salvos, aleluya. Verso 12, ¿a quiénes estos? A los profetas. Se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. ¿Para quiénes? A Dios les dio profecía a los profetas, no para ellos mismos, sino para los postreros tiempos. Entonces, ¿cuáles son los postreros tiempos? Nuestros tiempos, los tiempos que estamos viviendo nosotros. Por eso profetizaron ellos para nuestros tiempos. Usted no sabe que la profecía a veces tiene diferentes cumplimientos. Se puede haber cumplido en los tiempos de los profetas, se podría haber cumplido en el tiempo de Jesús y se vuelve a cumplir en el tiempo de nosotros, en los últimos tiempos. Ajá, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces la Escritura dice: a esto se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Fíjate qué precioso es el Señor, porque nos está permitiendo a nosotros ver cosas que los ángeles quisieron mirar, hermanos. Cosas que ni siquiera ellos se imaginan. Cosas que los profetas en visiones vieron, pero que no entendieron muchas veces, como Daniel, que dice: yo oí, pero no entendí. Y aquí los mismos ángeles, la creación de Dios, son cosas que ellos anhelaban mirar, anhelaban ver, pero que a nosotros nos han sido reveladas por los profetas. Aleluya, gloria al Señor. Y ahí va la revelación bien tremenda, hermano. Ahorita voy a empezar. Esto es solamente el piso, como siempre pongo un piso, para que veamos nosotros cómo Elías no solamente fue un sujeto a pasiones semejantes a nosotros, sino que nos enseña cómo a través de los profetas se tenía que ser probado en diferentes pruebas para alcanzar el propósito de Dios. Y dice el versículo 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. La gracia, la gracia, la gracia. Muchos no se cansan, muchos me critican porque hablo de la gracia, pero el evangelio del Nuevo Testamento es la gracia, hermano. Los profetas hablaron de un evangelio de gracia. Aquí dice que el Señor Jesucristo va a traer manifiesto un evangelio de la gracia también. Como hijos obedientes, versículo 14, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Y versículo 15, aquí está el poder, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Porque somos peregrinos en esta tierra, somos extranjeros, no somos de este mundo. Pablo dice que nosotros, hermanos, somos advenedizos y extranjeros, pero nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Aleluya. Entonces, por eso dice la Escritura que mientras estemos peregrinando en esta tierra, mientras nos mantengamos en este cuerpo, en esta vida, nosotros en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra peregrinación, nos mantengamos santos, porque Dios es santo. Aleluya. Esa es la condición. Amén. Gloria al Señor. Y mire, versículo 18 para empezar con Elías. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa o la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Sin mancha y sin contaminación. Cosas que Apocalipsis habla acerca de las vestiduras de todos los que están allá en el reino de los cielos. Cuando el apóstol Juan veía las visiones que Dios le mostraba del libro de Revelaciones, veía gente con ropas vestidas sin mancha y sin arruga. Cosas que dice aquí que son la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin arruga. Gloria al Señor. Ahora sí, agárrese, porque así vamos a lo bueno. Y mire, vamos a empezar a ver lo que dice la Escritura acerca de Elías, porque empezamos viendo a Elías
en Santiago capítulo 5 versículo 17, y lo que nosotros alcanzamos a ver, gracias hija, alcanzamos a ver es que dice que Elías oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió durante 3 años y 6 meses, o sea, 3 años y medio no llovió. ¿A dónde vamos a ver eso? Vamos a Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 17. Así que acompáñenme a la palabra de Dios. Gloria a Dios, gloria al nombre del Señor. Ahí usted no deje de alabar el nombre del Señor, no deje de glorificarle, porque Dios ha sido bueno, y esto está bien tremendo, hermanos, lo que vamos a estar escudriñando. Y fíjense que el profeta Elías, hasta su nombre tiene, hermano, una connotación, un significado bien tremendo, bien poderoso en el poder de Dios, porque de principio, hermanos, es llamado en la escritura como el profeta de fuego. ¿Por qué? Porque nosotros podemos apreciar en distintas formas y maneras cómo Dios lo usó bien grandemente a Elías. Y Dios lo usó, hermanos, tan tremendamente que él fue como su instrumento, el instrumento de Dios. Un poquito más. El instrumento de Dios, otro un poquito más. Otro. Anda, vaya. El instrumento de Dios. El nombre de Elías significa Jehová es mi Dios, o el instrumento de Dios. Ajá. Hay una alabanza que me gusta mucho de mi niñez que dice: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Y mira ¿por qué se llama Elías Jehová es mi Dios? ¿O por qué su significado es Jehová es Dios? Porque había una lucha. Nosotros vamos a referirnos a capítulo 17 del primer libro de Reyes. Y dice entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Qué tremendo eran los profetas, hermanos, porque ellos no se andaban ahí con jugueteos y palabrerías. Ellos andaban en la presencia de Dios, hermano. Ellos no decían, es que el Señor me dijo que te diera una palabra. Es que yo siento de parte de Dios decirte esto. Es que yo pienso que Dios quiere hacer esto. O sea, ellos andaban en la presencia de Dios. Y aquí la escritura dice que Elías llegó con Acab y le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy. O sea, él le dijo: yo estoy caminando con el Señor y el Señor te dice esto. Ajá. Entonces nosotros vemos la autoridad que tiene el hombre de Dios, la autoridad que tiene el mismo poder del Señor cuando está el profeta caminando en santidad. Cuando el hombre de Dios agrada al Señor, la escritura dice, hermanos, que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con ellos. O sea, cuando el hombre de Dios está esforzando en su santidad con Dios, hermano, él sabe con qué autoridad se va a parar a donde sea y va a declarar el nombre del Señor, porque el Señor está con él, amén. Pero cuando hay pecado en la vida del hombre, ¿qué te va a decir esa persona? Es que yo pienso, yo siento. ¿Qué te va a decir? Es que como que el Señor me hace sentir. Ándese con eso, eso no es de Dios. Cuando uno, hombre, es de Dios, hermano, se presenta y dice: en cuya presencia estoy. Yo estoy viviendo en la santidad del Señor. Dios me habla, Dios me dice que te diga esto en el nombre de Jesús. Él declara la palabra de Dios. Amén, gloria al Señor. Entonces nosotros vemos, hermanos, que había una lucha bien tremenda porque de todos los profetas del Señor nada más estaba Elías. Ya quedaba solamente Elías. Y empezó a ser perseguido Elías. Y del otro lado veamos que estaba Acab con su esposa Jezabel, y Acab era el que estaba ahí gobernando. Pero Acab servía al Dios, a un Dios que su nombre era Baal. Y Baal, hermanos, su significado es que era el Dios de la fertilidad en todos los aspectos, hasta para la fertilidad de la cosecha. Ellos clamaban a ese Dios Baal para que él hiciera llover, y hacían una serie de cosas ahí para que su Dios les hiciera caso, su Dios les respondiera. Pero qué tremendo cuando se aparece un verdadero profeta de Dios, como lo fue Elías, cuyo significado significa: Jehová es mi Dios, Jehová es el Dios. Yo soy instrumento de Dios. Voy a desmentir esas mentiras del Dios de Baal. Voy a desmentir a esos 400 mentirosos profetas de Baal que dicen puras mentiras que su Dios hace llover. Inmediatamente cuando está ahí Elías parado en la presencia del Señor, fíjense qué tremendo, dice
que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, estaba tan seguro de dónde estaba parado Elías, sabía quién era su Dios, estaba seguro que él era instrumento, que Dios iba a usar en ese momento, y que Dios ya le había hablado a Elías, que dice, mira, yo te voy a decir una cosa, tu Dios Baal no tiene ninguna autoridad ni ningún poder. Lo que yo voy a hacer en esta hora es que por mi palabra va a llover, va a dejar de llover durante tanto tiempo. Hasta que yo vuelva a decir palabra, va a volver a llover. Y después del versículo 2 dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete al arroyo del Querib. ¿Por qué? Porque Elías había dado esa palabra, hermanos, había dicho esa palabra, hermanos, poderosa, pero que el rey Acab no se iba a quedar sin hacerle nada, sin perseguirlo, sin quererle cortar la cabeza, y mucho menos con la esposa que tenía, hermanos. Por eso hay que saber que ya había matado a todos los profetas del Señor, a más quedaba Elías. Entonces, ¿qué es lo que le dice el Señor cuando declara la palabra de juicio hacia Acab, el rey Acab y todos los profetas que él tenía, todos sus seguidores, su séquito? ¿Qué es lo que le dice Dios? Ve, escóndete en el versículo 3, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo del Querit, que está frente al Jordán. Y mire, ¿sabe usted lo que significa el arroyo del Querit? Porque, sí, mire, yo conozco a mucha gente y hay muchos profetas en este tiempo, hermano, que se levantan nada más a decir y declarar palabra que dice Dios, que dice el Señor, que el Señor me ha dicho. O estudian para ahora ya escuelas de profetas, escuelas y estudian y ya nada más dicen que Dios dice, o hablan de lo que la palabra y la declaran, o en el tiempo que estamos viviendo nosotros es el tiempo de yo decreto, yo declaro, yo digo. Y cuando el Señor dice, pues yo no he dicho nada. ¿Y saben por qué Dios lo pone y le dice a Elías, a ver, ya dijiste la palabra, porque yo voy a respaldar mi palabra? El nombre de Dios siempre lo va a respaldar Dios mismo. Porque todo lo que Dios hacía, lo hacía bíblicamente por amor a su nombre. O sea, la palabra que uno dé de la palabra de Dios, cuando uno confiesa o dice la palabra de Dios, Dios va a ser fiel a su palabra porque le pertenece a Él, no por amor a mí, no por mi fidelidad ni mi santidad. Es porque Dios es fiel a su palabra, porque todo lo hace por amor a su nombre. La Biblia dice que Dios rescató al pueblo por amor a su nombre. Que Dios nos perdonó por amor a su nombre. Que Dios tuvo misericordia de nosotros por amor a su... Nunca dice que porque nos amó, que porque somos dignos, ¿no? Todo lo hizo Dios por amor a su nombre. Entonces nosotros tenemos que entender bien esta palabra del Señor, hermanos, porque el Señor le dice a Elías, a ver, ya fuiste y diste tu palabra, ya se enojó Acab, el rey Acab, porque le fuiste a decir que su Dios no tiene autoridad ni poder Baal, pero te vas a meter en este lugar y te vas a esconder porque yo voy a tener un trato contigo, Elías. Y qué tremendo, porque Dios empieza a tener un trato bien íntimo con Elías, como Dios quiere tener un trato contigo y conmigo, bien íntimo. ¿Sabes por qué? Porque primero, cuando le dice, escóndete en el arroyo del Querit, ahí está hablando Dios de un lugar de quebrantamiento. El arroyo del Querit, su significado es un lugar de quebrantamiento. ¿A dónde lo metió Dios entonces a Elías? Le dijo, oh mi gran profeta, has profetizado que por tu boca va a venir la sequía y por tu boca va a venir después la lluvia. ¿Acaso hizo Dios eso? No, inmediatamente trató con su carne, trató con su ego, trató con su carácter, trató con él mismo. ¿Cómo? Metiéndolo a un lugar de quebrantamiento para que él entendiera que sin Dios, la Biblia dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y qué es lo que hace el Señor entonces? En el versículo 3 le dice, escóndete en el arroyo del lugar del quebrantamiento. Y fíjese, hermano, que este lugar del Querit tiene tres connotaciones bien importantes, bien interesantes. Uno, que Dios va a formar el carácter del hombre en el carácter de Cristo. Ajá. Cuando Dios nos quiere meter, hermanos, en ese lugar de escondite, en el arroyo del Querit. A ver, yo te voy a preguntar ahorita, ¿dónde estás escondido? Estás en tu casa, pero no te has preguntado si no Dios te quiere meter ese arroyo del Querit en tu casa. Si no Dios quiere formar al Cristo que debes de ser tú. ¿Desde cuando ya conoces la palabra de Dios? ¿Desde cuando conoces el Evangelio y no ha habido cambio ni transformación en ti?
pero Dios quiere meterte a ese arroyo del querido en tu propia casa para formar el carácter de Cristo en tu vida. Porque nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, pero también tenemos que tener el carácter de Cristo, no solo el pensamiento, sino el carácter. O sea, ya tienes el conocimiento, vívelo, predícalo con tus hechos. Empieza a formar el carácter de Cristo en tu vida. Ese es el primer punto. El segundo punto del arroyo del querido es la separación de la visión real y la idea irreal que tenemos. Porque mire, era fácil para Elías decir: el Señor en cuya presencia estoy, el Señor dice así, que no va a llover hasta por mi palabra. Pero eso en cierta forma para muchos de nosotros, hermanos, es como irreal, como cuando tú conoces de la palabra del Señor, conoces el Evangelio, y nosotros, por ejemplo, yo creo en las lenguas, yo creo en la danza, yo creo en el mover del Espíritu, pero ¿sabes qué? Yo creo mucho más en el fruto de todas las cosas que dan estas. En el fruto. Porque eso es lo importante. La Escritura dice: por sus frutos los conoceréis. O sea, tú puedes ver gente danzando, puedes ver gente hablando en lenguas, puedes ver gente bien espiritual, pero ¿y los frutos? ¿Y los frutos? Entonces, lo que Dios le estaba diciendo a Elías es: tienes que meterte en esta situación, o te voy a meter en esta separación, en donde tú vas a empezar a entender lo que es verdadero y real de lo que tú pensabas que yo iba a hacer contigo. Porque Elías, no nomás te voy a mandar a que tú andes declarando y diciendo: así dice el Señor, así dice el Señor en cuya presencia. No, a ver, tú tienes que empezar a ver lo que es real y lo vas a vivir. Y sabes una cosa, cuando Dios quiere mostrarnos algo, nos mete a su realidad, no tu realidad, sino la realidad de Dios. Ajá, la realidad de Dios. ¿Cuál es la realidad de Dios? ¿No lo acabamos de leer ahí en Primera de Pedro 1? Que dice que es necesario que algunos de nosotros entremos en diversas pruebas. Esa es la realidad de Dios. Porque tu realidad y mi realidad es que, como ya conocemos de Cristo y su palabra, ya no tenemos que sufrir, ¿no? Esa es nuestra irrealidad de nosotros. ¿Cuántas veces no se le ha predicado el evangelio a la gente y se le habla de que con Cristo no hay problemas, con Cristo todas las cosas son como en el cielo, como en algodón de azúcar, ¿verdad? Que no todo se te va a solucionar? Y cuando la gente se da cuenta que se le viene todo encima y que hay más problemas y la familia se pone en contra y todo eso, es necesario que pasemos por diversas pruebas, dice la Escritura. Ajá. Entonces, ese es el segundo punto, la separación de la visión real de la irreal. Tú y yo tenemos que entender siempre eso. Si tú tienes un llamado, un ministerio, tú tienes que entender la separación de la visión real de lo que Dios quiere que tú entiendas de Él, a lo que tú pensaste que ibas a hacer cuando ibas a ser el gran siervo de Dios. Ibas a ser tú el gran maestro, ibas a ser tú el gran evangelista, ibas a ser tú el gran cantante, ibas a ser tú el gran músico. Y el Señor te mete a su arroyo de Querid y te dice: a ver, espérate tantito, esto es mi visión real. Eso era lo que tú pensabas, pero esto es mi visión real. Nomás quiero que me sirvas en tu iglesia, tú solo tocando con tu guitarra, y sírveme. Y qué tremendo es entender eso, hermanos. Qué tremendo es entender que la visión de Dios no es tu visión, o que tu visión no es la visión de Dios. Pero ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a ser excelente en la visión de Dios? Y la tercera cosa del arroyo del Querid, donde Dios mete a Elías, hermano, es porque él quería y tenía que darle la disciplina para participar de la santidad de Dios. Porque mire, un profeta, ¿qué es lo que las palabras que dijo Elías? ¿Cuáles fueron? Vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Y quién puede estar de pie en la presencia de Dios si la misma Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor? Entonces se estaba asignando Elías, por profeta de Dios, estar en la mismísima presencia de Dios, donde en la presencia de Dios no puede haber pecado, donde le dije a usted que ni sangre ni carne heredarán la vida eterna. En la santidad de Dios. Un lugar de luz inaccesible. Entonces, ¿qué es lo que está pasando?
que Dios tenía que disciplinar, o Elías tenía que entender la disciplina de Dios para poder saber y para poder participar de su santidad. ¿Cómo? Porque la escritura dice en Hebreos 12, 7 al 11. Búsquela en su casa, Hebreos 12. Pero si se os deja sin disciplina, entonces no sois hijos, sino sois bastardos. Así lo dice el Señor, hermano. ¿Por qué? Porque el Padre al Hijo que ama disciplina. Si nuestros padres terrenales nos disciplinaban aquí, la disciplina en un principio no parece ser algo bueno, ¿verdad? Parece ser algo así como que molesto, pero al fin da fruto y es bueno. Entonces Elías tenía que entender acerca de la disciplina. Él tenía que entender que hay un costo para participar de la santidad de Dios. ¿Cuál es el costo que tú estás pagando por llegar a la presencia de Dios, por vivir como un hijo de Dios, por decirle, papá, ven conmigo, papá, acompáñame, Espíritu Santo, ven conmigo, Señor, condúceme, guíame? ¿Cuál es el costo? ¿Tu pecado? Ahí no puede estar Dios. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte, porque el pecado implica separación, porque cuando andamos el pecado, entonces no puede estar el Espíritu guiándonos a nosotros. ¿Qué es lo que tenía que hacer Elías entonces? Tenía que ser disciplinado. Entonces, tres cosas que significan el arroyo del Querid: lugar de quebrantamiento para la formación del carácter, 1. 2, para la separación de lo que es real para Dios e irreal para ti. Y la disciplina para participar de la santidad de Dios. ¿Ok? ¿Está siguiendo hasta ahí? Para que usted vea que no nomás Elías era mi chicharrón truena y así como yo soy, le quiero servir a Dios y así soy Dios. No. Hubo un proceso que tuvo que pasar el profeta Elías y un proceso bien tremendo de quebrantamiento. Pero la escritura dice, hermanos, que cuando estuvo ahí, en el versículo 4 del primer libro de Reyes, capítulo 17, dice ahí el versículo 4, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Entonces veamos la provisión de Dios. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo del Querid, que está enfrente del Jordán. Él se fue a vivir la experiencia de Dios. Él fue obediente para vivir la experiencia de Dios. No, mire, la experiencia con Dios, hermanos, no se vive de un ratito y después me regreso a mi vida, a mi estatus, me regreso a mi comodidad y ya, porque pues, está muy tremendo. Sino que Elías estuvo ahí hasta que hubo agotado toda la reserva que Dios le había enviado. ¿Por qué? Porque el versículo 6 dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo, y pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. O sea, hasta que se acabó el agua, hasta que se acabó la provisión, ahí estuvo Elías. ¿Y qué estuvo haciendo? Formando su carácter. ¿Qué estuvo haciendo? Entendiendo la visión real de Dios. ¿Qué estuvo haciendo? Siendo disciplinado para participar de la santidad de Dios. ¿Y de qué hace después Dios cuando él hubo agotado esos recursos que Dios le había provisto? Versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Dios lo saca del arroyo del Querid y le dice, levántate y ahora vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí vamos a ver la segunda revelación acerca, hermanos, de el trato de Dios. ¿Y por qué? Porque nosotros vamos a ver aquí, vamos a entender aquí que Sarepta en el hebreo es tesarefa, que significa taller de refinación para fundir o taller de joyero. Ajá. Sarepta significa taller de refinación para fundir o de joyero. Y aquí la escritura dice que nosotros somos como piedras vivas, ¿no? Que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios y entendidos. Que nosotros éramos, hermanos, tal vez como piedras rugorosas, pero que el Espíritu Santo, hermanos, va haciendo una obra, porque lo vimos en 1 Corintios, que la escritura dice que si nuestras obras fueran como piedras preciosas, ¿verdad? Cuando son probadas nuestras obras, entonces vemos ahí como ¿quién es el joyero? El Señor. ¿En qué está trabajando? Está trabajando en el taller, en su taller ¿de qué? De refinamiento. Y ahí en 1 Corintios la escritura nos habla, hermanos, de que nuestras obras tienen que ser pasadas por el fuego.
Por el fuego serán reveladas. Por el fuego serán manifiestas. Porque el fuego todo lo revela, hermanos, todo lo manifiesta. Y lo vimos el domingo acerca de esto que está bien interesante, hermanos, porque nosotros vemos aquí, hermanos, que cuando el Señor le dice a Elías, te vas a ir a Sarepta de Sidón, le dice, ahora vas a pasar por el segundo proceso que yo tengo para ti. Y este es el taller de refinamiento. O sea, ya te formaste el carácter de Cristo. Ya separaste tu visión de mi visión. Ya entendiste que lo que yo quiero no es lo que tú quieres. Ya te disciplinaste para poder participar en mi santidad. Ahora lo que necesito es refinarte. ¿Y de qué hemos estado hablando desde Jeremías, Ezequiel, Daniel y Elías, hermanos? Acerca de que el Señor quiere purificarnos, de que el Señor quiere refinarnos, de que el Señor quiere que como ese oro seamos refinados, hermanos. Y Elías no es la excepción, porque Elías nos presenta, hermanos, un taller de refinación en Sarepta. En un lugar, hermanos, en donde Dios prueba no solamente ahora por la provisión a Elías, sino por la fe que Dios pone en esta mujer. Cuando él llega con esta mujer, el Sarepta de Sidón, esta mujer, y hay una alabanza que dice acerca de esta mujer, de un cuervo, que no tenía harina, que no tenía aceite, pero que ella quería solamente, dice aquí la escritura, voy a leer el versículo 10 de primer libro de Reyes 17, versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él le llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella a traérsela, él volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y lo que vamos viendo más adelante leyendo es que esta mujer nada más iba a hacer su última cena. Ella iba a preparar sus alimentos y se iba a dejar morir porque ya no tenía más provisión. Pero Elías ya había entendido, yo quiero que tú entiendas esto, Elías ya había entendido que el que le daba la provisión era Dios. El que lo iba a sustentar era Dios. Él ya había entendido que el carácter no era el de él, era de Cristo. Él ya había entendido que la visión no era de él, le pertenecía a Dios. Él ya había entendido que la disciplina es agradable a Dios porque lo deja participar de su santidad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le comparte a esta mujer viuda y le dice, dame primero a mí, porque entonces cuando tú seas obediente y me des primero a mí, no te va a volver a faltar harina y aceite. Y esta mujer, ¿qué es lo que hace? Prepara los alimentos y le da primero, y la misma escritura dice que no le volvió a faltar harina ni aceite. Entonces, mire, fíjese qué tremendo, porque usted va a decir, ¿y qué tiene que ver esto con los tiempos del fin, las cosas escatológicas que estamos viendo en nuestros días? ¿Qué tiene que ver todo esto, hermano? Pues tiene mucho que ver. Porque Dios nos está refinando, quiere que pasemos por este taller de Sarepta para el refinamiento de las almas de los hijos de Dios en nuestros hogares, hermano. El Señor quiere que nosotros pasemos por este taller para que nosotros, hermanos, seamos los que necesiten ser fundidos nuevamente, sean deshechos y sean vueltos a hacer. Así que usted no sea renegado, no se ponga con Dios a los golpes porque va a perder. Si necesita Dios hacerlo de nuevo, mejor póngase flojito y que Dios lo vuelva a hacer. Pero los que el Señor esté agradándose de su servicio, santifíquese, refínese para el Señor como el oro, refínese bien para que lo mejor de usted salga. Deje sus malas acciones, deje sus malas costumbres. Lo que vimos en primera carta del apóstol Pedro, hermano, dejando nuestra vana manera de vivir, porque de ahí nos sacó Dios, ahora demos fruto, hermanos, y que nuestro fruto sea agradable a Dios. Y como un joyero, hermanos, venimos como piedras feas al Señor, pero el Espíritu Santo, hermanos, nos va puliendo, el Señor nos va puliendo hasta que seamos piedras preciosas para el Señor, amén. Así que tenemos que esforzarnos, porque esta palabra, hermano, nos va a llevar al libro de Apocalipsis, en el capítulo número 6, versículos 5 y 6, y yo quiero que refiramos primero Lucas capítulo 21, hermanos. En Lucas capítulo 21, versículo 11, hay una palabra, hermanos, que cuando yo veo al profeta Elías que aparece en el primer libro de Reyes capítulo 17, fíjese que
el título que tiene Elías ahí en 1 Reyes 17 dice acerca de la sequía y la hambre. Y Dios lo levanta para dar un juicio a Elías, a Acab y a los profetas de Baal. Y ese juicio es de sequía, es de no lluvia, es de no iba a haber, hermanos, forma de sembrar, de cosechar, no iba a haber forma de poder alimentarse porque se dependía meramente de la cosecha. Entonces cuando se habla de sequía está hablando de un juicio. Y cuando hablamos en Lucas 21, 11, la escritura dice, hermanos, Lucas capítulo 21, versículo 11. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Amén. Dice, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales en el cielo. Acabamos de ver el día de ayer una señal grande en el cielo. No sé si usted lo pasó o no se enteró, pero vimos nosotros el cometa que pasó. La escritura, hermanos, está hablándonos. El Señor ya nos había hablado de estas grandes señales. Yo puedo entender que hay muchas cosas, hermano, que el hombre puede manipular en la tierra para hacer parecer que son señales de Dios, pero que las manipule en el cielo con los astros, eso ya no creo. Eso ya está imposible. Eso nada más solamente Dios, porque el Señor dice que hasta Él conmoverá las cosas inconmovibles, o sea, los cielos, los planetas, los astros, los asteroides, todo eso el Señor solamente lo puede mover. Y aquí la escritura dice, hermanos, que una de las señales del fin son hambres y pestilencias, temor y grandes señales en el cielo. Mire, cuando yo le digo que lo que nos está hablando acerca de las sequías, Elías nos lleva a Apocalipsis capítulo 5 y 6, porque ahí nos está hablando de uno de los sellos. Apocalipsis capítulo 5, vamos a ver que la escritura nos habla también ahí, hermanos. Capítulo 5 de Apocalipsis capítulo 5 versículo 6, y dice, y miré, capítulo 6, perdón, hermanos, versículos 5 y 6. Cuando se abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¿Y qué asemeja el caballo negro? Por el simple color. ¿A dónde hay más hambre? ¿A dónde hay más necesidad? ¿A dónde hay más hambruna en este tiempo? ¿A dónde hay más escasez? En los países de piel negra, ¿verdad? En todos esos países africanos, en todo el continente africano hay más hambre. Pero estamos viendo también que según las noticias, Venezuela, Ecuador y varios países se están levantando a decir tenemos hambre porque no hay trabajo, porque ya está, pues, empezó a haber una recesión económica después, hermanos, de que empezó esto de la enfermedad, de la pandemia. Entonces dejó de trabajar la gente, dejó de haber fuente de ingresos en los hogares, aunque todos están en sus hogares metidos en diferentes trabajos. Hay algunas personas que sí les siguen pagando, pero a otras los despidieron, otras los descansaron sin goce de sueldo. Y el problema no está siendo, hermanos, que no haya comida. El problema está siendo que por la recesión económica, hermanos, y por no tener dinero en las casas, no hay para comprar los alimentos. Entonces la gente sale y dice, no tengo trabajo, y si no tengo trabajo, ¿cómo voy a tener dinero para comprar alimentos? Ajá. Y este caballo es uno de los sellos bien tremendos, porque este caballo dice que el que lo montara tenía una balanza en la mano. Y el versículo 6 dice, y una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Mire, lo que está diciendo aquí es lo mismo que Elías, la viuda de Sarepta le dijo a Elías, solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Y lo que dice Apocalipsis es el salario de un día para un poco de trigo o cebada. O sea, imagínense trabajar todo un día, el obrero trabaja todo un día, apenas y para comprar las tortillas. ¿Y sabe por qué? Porque cuando nosotros hablamos de una recesión económica o financiera, estamos hablando del Producto Interno Bruto y el que se abrevia como PIB. El Producto Interno Bruto se refiere a todo lo que se puede juntar en un año en un país, o sea, de cierta fecha a cierta fecha, lo que corresponde a 365 días de un año,
todo lo que ese país produjo le va a ayudar al siguiente año a no tener una recesión económica. O sea, hay una base económica para el siguiente año. Pero cuando hay una recesión económica significa que si durante todo este año no se trabajó, si durante todo este año que pasó no se trabajó, entonces para el siguiente año obviamente que no va a haber, va a subir la inflación, va a subir los alimentos, va a subir todo y la gente va a entrar en una recesión porque no tuvo trabajo ni dinero y por lo consiguiente, hermanos, el Producto Interno Bruto, como no se hizo nada, eso se refleja en el dinero, en un país. Entonces, ¿a qué se refiere eso? A las sequías y a la hambruna que va a empezar a ver, porque después de esta pandemia empezamos a ver la hambruna, empezamos a ver a los países diciendo tenemos hambre, queremos comer, queremos comida, gobierno danos. Hay gobiernos que están ayudando con dineros o con despensas, pero hay otros países en donde los gobiernos no están dando nada, y más los países, hermanos, que son comunistas, que tienen políticas comunistas, ellos no dan nada, ellos dejan que a la gente que siga padeciendo sus necesidades. Entonces es importante que nosotros veamos que Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6, cuando habla del caballo negro del hambre, es lo mismo que está hablando en Primera de Libro de Reyes capítulo 17, cuando habla de la viuda de Sarepta, que la viuda dice solamente en esta sequía, que ya llevaba 3 años y medio según Santiago capítulo 5, versículo 17, sin llover, había una sequía tan tremenda que la viuda decía solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Y lo que vemos hoy en día, hermanos, es que lo mismo se está reflejando en nuestros días. La gente no tiene para comer. La gente no tiene, hermanos, porque aquí la escritura dice que va a subir tanto, que va a ser tanta la inflación, que va a ser tanta la recesión económica o financiera en los países, que va a ser carísimo comprar para comer. Que va a ser carísimo comprar para comer. De por sí hay países donde es muy caro ciertos alimentos. Imagínense ahora, hermanos, en este tiempo, que hay países, hermanos, que hasta las cosas básicas como la harina para hacer tortillas o pan, les sale bien caro. Y prefieren vender autos. Tú tienes que entender esto, que la gente se tiene que empezar a preparar para deshacerse de casas, deshacerse de autos, deshacerse de posesiones para poder comer. Y ese tiempo va a llegar. Y nosotros tenemos que estar conscientes, hermanos, preparados, disciplinados, separando las cosas de las cosas irreales, de las cosas reales de Dios y la formación de nuestro carácter en Cristo. Y mire, voy a dejar el tema con este poquito más, porque ya vamos a cerrar la siguiente semana acerca del profeta Elías, pero solamente le quiero decir acerca de la balanza en la mano. Habla del caballo que estamos hablando aquí, que es el caballo negro, que tenía una balanza en la mano. Está hablando de la escasez, del sufrimiento y del hambre que iba a haber en ese tiempo. Y lo hubo en el tiempo de Elías. Y lo va a haber en nuestro tiempo, hermanos. Hay sufrimiento. Hay sufrimiento en nuestro tiempo. Hay escasez en nuestro tiempo. Hay hambre en nuestro tiempo. Lo estamos viendo. Usted ve las noticias. Pero aquí lo que me importa a mí es a 3 puntos que hablan de este jinete o de este caballo negro. El primero, que ya lo dije, el salario del día para apenas si alcanzar a comprar o un pan o algunas tortillas para poder comer. Y esto nos anuncia la gran escasez de alimentos al final de los tiempos. Esto nos va a anunciar, hermanos, como los que parecía que tenían o que estaban confiados en sus dineros, de repente empiezan a vender sus cosas porque muchos se empiezan a suicidar, porque empiezan a una recesión económica, pierden todo lo que tienen y ellos piensan que en su dinero está su valor y se matan, se suicidan. Punto número 2, dice aquí que el Señor le dice a este jinete, pero no dañes el aceite y el vino, y hasta ahí lo voy a dejar. Nada más para darle una idea. Antes el aceite se usaba para 3 tipos de cosas, porque había aceite de 3 calidades. El primer aceite, hermanos, que era el más chafita, vamos a decirlo así,
Era el que se usaba para alumbrar así, para los candiles en las calles, para las personas. El segundo aceite, que era el aceite medio bueno, era el que se usaba para el alimento, para comer, comestible. Y el aceite, del mejor aceite que se usaba, era el que se usaba dentro del templo de Dios para las cosas santas y sagradas de Dios. Era el mejor aceite para ungir. Como la escritura dice acerca de unges mi cabeza con aceite, o cuando la escritura dice que la barba de Aarón, cuando dice que ungió su cabeza y bajó por el borde de sus vestiduras. Entonces, ese tipo de cosas, el aceite, hermanos, tenía su valor dependiendo en donde se usara. Y aquí cuando la escritura dice no dañes el aceite y el vino, hermanos, tenemos que entender que a qué se está refiriendo, a nuestros tiempos y en el tiempo de la historia, históricamente. Porque a nuestros tiempos el aceite, ¿qué es, hermanos? En nuestros tiempos, en ese tiempo era el aceite de oliva lo más importante. En nuestro tiempo, ¿cuál es lo más importante? El petróleo. Y hay conflicto por el petróleo. ¿Y por qué bajó tanto el petróleo ahora? ¿Por qué la gasolina está más barata ahora? ¿Por qué hay una lucha ahí entre algunas naciones acerca de este aceite? ¿Por qué le dice el Señor a este caballo, puedes matar con hambruna, con pestilencia, puedes matar con esa balanza, con hambre, pero no dañes el aceite ni el vino? ¿Ok? Entonces, ya tenemos el primero, ahí lo voy a dejar. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y que el Señor siga haciendo su obra. Y yo quiero decirte que nosotros tenemos que estar preparados, porque es importante que lo que Dios está haciendo en nuestros tiempos. Tenemos que estar listos para lo que el Señor va a hacer. Nosotros no somos de la noche. La escritura dice, a nosotros no nos va a agarrar el Señor como ladrón en la noche, porque nosotros no somos de la noche, somos del día. Nosotros estamos conocidos de cómo viene el Señor, la forma, los tiempos. El Señor viene por una iglesia pura y santa. El Señor viene por hombres y mujeres que tienen la formación del carácter de Cristo. Viene por hombres y mujeres que entendieron la visión de Dios. Donde Dios los puso, ahí se mantienen. Ellos no son fluctuantes, ellos permanecen firmes. El Señor viene por hombres y mujeres, hermanos, que se disciplinan para participar de la santidad de Dios. El Señor viene por hombres y mujeres que están en el arroyo del Querit. El Señor viene por hombres y mujeres que están, hermanos, entrando a Sarepta, a la refinación, al taller de refinación. El Señor viene por gente que se está refinando en sus obras, en su práctica, en su vida diaria, como hombres y mujeres de Dios que le entregan lo mejor al Señor, que le llora, que le gime, que le clama. Como dije hace 8 días, hermanos, en Apocalipsis, el Espíritu y la esposa dicen ven. Pero yo quiero decirte a ti, amado hermano, amado amigo, tú que nos ves por esta transmisión, tú que vas escuchando esta palabra, tú que la vas a compartir, quiero decirte que la escritura nos enseña, hermano, que si nuestras obras no son agradables a Dios, aún hay esperanza en Cristo Jesús. Tú puedes venir al Señor y decirle, Señor, yo quiero ser como ese hombre Elías, que tuvo mis mismas pasiones, que tuvo semejanza a mí, que fue pasado por el mismo filtro que yo, que tuvo esos mismos pensamientos de ansiedad, que tuvo esas mismas cargas, que tuvo esas mismas emociones, que tuvo esos mismos problemas, esas mismas aflicciones, esas mismas enfermedades, pero que se agarró de tu mano y creyó a ti, Dios. Yo quiero ser como es. Y si tú sientes en tu corazón este llamado de parte de Dios, si tú piensas y si en tu corazón sientes que Dios está llamando a tu vida, si tú crees que Dios está tocando a la puerta, como lo dice ahí Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si tú eres esa persona, amado hermano, que me está escuchando, amigo, persona que tú me estás escuchando, cuando te han compartido este mensaje, el Señor está a la puerta y llama. Y quiere decirte que el Señor está llamando todavía estos hombres como Elías. El Señor está buscando Elías. El Señor está buscando hombres como él. El Señor está buscando hombres valientes, pero que estén en el trato de Dios, que tengan la disciplina de Dios, que estén llamados al propósito de Dios. Romanos 8:25, porque la Escritura dice, hermanos, que todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme a su propósito somos llamados. Romanos 8:28.
Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, antes vino, lo entregó por mí, ¿cómo no me dará juntamente con él todas las cosas? Bendito sea el nombre del Señor. Haz conmigo esta oración. Padre, te pido perdón por mis pecados. Perdona, Señor, todas mis ofensas, lo que había hecho, como la Escritura dice en primera carta del apóstol Pedro, por ignorancia, Señor, en otro tiempo, porque no te conocía más. Ahora vengo a ti y acepto como mi único y suficiente Salvador. Entra en mí, mora en mí, Señor, habita en mí. Quita, Señor, toda mancha, toda arruga de mis vestiduras. Dame ropas nuevas, porque tu palabra dice que, Señor, tú nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, Padre. Perdóname, Señor, porque yo no te conocía o porque estaba separado de ti, Señor. Me acerco a ti en el nombre de Cristo Jesús, porque dice tu palabra que el que viene a ti tú no lo echas fuera. Y te pido, Señor, que entres y seas mi único y suficiente Salvador en mi vida. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Que me ayudes a tener este trato, Señor, del arroyo de Querí contigo. Que me ayudes a entrar en Sarepta y permanecer en ella para agradarte a ti, Señor. Todas estas cosas, oh Dios, te las pido porque sé que tú me amas y yo quiero conocerte, Padre. Te doy muchas gracias por esta oportunidad, Señor. Ayúdame a entregarme a ti y prepararme para estos tiempos difíciles, pero que tu palabra dice que no estamos solos, que tú estás con nosotros, que tú nos cuidarás, como dice el Salmo 91, Señor. Caerán a mi lado 1000 y a mi lado 10,000, mas a mí no llegarás, Señor, porque, Señor, yo he puesto mi confianza en ti, Padre. Por eso te bendigo y te alabo. Gracias, gracias por tu perdón y tu preciosa sangre me ha limpiado de mis pecados. Gracias por el regalo de la gracia, Señor. Lo acepto en el nombre de Jesús para la gloria del Padre. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Que sigan orándose por este tiempo de enseñanza, este tiempo de los profetas. Y quiero saludar, hermanos, a mi hermana Sara de Bombela. Que Dios te bendiga, Sara, a toda la familia Bombela. Mi hermana Beni, Sara, a Dani, a todos por allá, que Dios les bendiga. Elías, Dios te bendiga, Elías de la iglesia de la Hermosa, amigo, que el Señor te siga bendiciendo y sigue esforzando, que Dios te guarde. Mi hermana Jennifer, mi hermana Eva Cornejo, que es mi mamá, Dios te bendiga, mami, Dios te siga guardando. Mi hermana Bonnie, mi hermana Vero, mi hermano Luis, la familia Ortega Epifanio, que el Señor les bendiga. También, hermanos, mi hermana Cristi, que yo sé que nos está viendo, mi hermana Elba, amén. Todos los que están ahí conectados, mi hermana Jazz, Elvita, Ismael, Fabis, Oscar Santillano. Oscarín, ya me te escribo la alabanza, bro, pues que no he tenido oportunidad, pero sí estamos en eso, que Dios te bendiga. También seguimos saludando a toda la iglesia, Centro Evangélico, a gente, ayudando gente también, Centro Cristiano El Mesías, Iglesia Emanuel, también a mi hermano Ángel, Epsiba, Eric, mi hermana Brenda, mi hermano Lino, mi hermana Jenis, mi hermana Unice, saludos a David y a los niños, mi hermana Isabel, hermana, mucho gusto que ya se conectó, Dios le bendiga, hermana, saludos por allá también a George, a su hija, a todos, hermana, Señor le bendiga, mi hermano, mi suegro José Estrada, bendiciones, Lili Olivo, bendiciones también, Serge, Leti, mis amados siervos, que el Señor les siga bendiciendo, vamos orando. Juan Manuel, mi primo Juan Manuel, bendiciones, mi prima Tamara, bendiciones, mi sobrina, aquí está conmigo, mi sobrina Helen, mi hermano, la familia de mi hermano Lino, también bendiciones, síganse esforzando, la alabanza, porque es un ministerio bien precioso, y la gloria y la honra sea para el Señor. Y nosotros, Paul, desde Perú, que el Señor te bendiga, Paul, mándanos ahí tus dudas, Paul, nosotros, si no lo sabemos, pues preguntamos también al Señor, obviamente, pero para que Dios quite toda duda y te afirmes en el Señor, amén. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos, nos vemos el domingo a las 11 de la mañana, hermanos. Vamos a hablar este mes, el mes de la mujer, y vamos a estar predicando acerca de la mujer, así que los invitamos domingo 11 de la mañana y domingo 3 de la tarde. Acuérdense que estamos con Job acerca, hermanos, de
lo que es la armadura, estamos hablando también, pero nos quedamos ahí pendientes con Job. Y vamos a estar viendo, terminando el tema. Y nos seguimos viendo los días jueves aquí con los profetas, lo que tienen que decirnos para nuestros tiempos. Siga usted adelante, que Dios les bendiga mucho, un gran abrazo, un saludo a todos que nos ven, que el Señor les bendiga y muchas bendiciones, hermanos.